Cordial saludo para todos. En esta ocasión les traemos este tema de cascarones cilíndricos, también conocido como el método de la cebolla o de capas, dentro de nuestro tema de sólidos de revolución y en el curso de cálculo integral. Soy el profesor Orlando, su anfitrión, y los invito para que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y nos den like para promover este canal y que llegue a muchas personas. Este video va a estar dividido en 3 secciones. La primera va a tratar sobre el dibujo del sólido de revolución, o sea, cómo llegar a esta figura que vemos en pantalla. Una segunda parte vamos a trabajar la explicación sobre cómo obtener la fórmula del volumen del sólido aplicando cascarones, y en un tercer momento vamos a desarrollar el ejercicio hasta obtener el volumen del sólido que tenemos acá en pantalla. Comencemos. Para obtener el dibujo del sólido de revolución debemos partir de la función respectiva que nos va a llevar a esa figura. Para este caso, entonces, la función que tenemos está dada por 4,5 menos 0,5x al cuadrado. Este 4,5 es el punto de corte, es una función cuadrática negativa, es decir, abre hacia abajo, y desde luego que se trata de una parábola, es una función cuadrática. Y está restringido su dominio entre 0 y 3, es decir, empieza acá en la posición 0 de x y termina en 3 de x. Esto para que podamos obtener el sólido respectivo. En el siguiente paso se requiere entender que el sólido se forma al girar alrededor del eje Y. Y esta es una característica importante en este método de cascarones cilíndricos que lo diferencia del método de arandelas. El método de arandelas se puede desarrollar teniendo en cuenta que la rotación o el giro se hace alrededor del eje X o de cualquier eje horizontal. Cuando se trata de una rotación en un eje perpendicular al eje X, podemos utilizar este método de cascarones cilíndricos. Ahora, entendiendo que este método implica la rotación, vamos a hacer el espejo o reflexión de esta función en los valores negativos de x. Esto nos quedará entonces de esta forma, y si ahora le dibujamos una elipse en la parte inferior, podemos entonces a partir de esa elipse ya visualizar una forma sólida. Además, si la resaltamos, nos va a dar el sólido correspondiente, y ahora vamos a agregarle los cascarones cilíndricos. Se trata de capas superpuestas de tal forma que al final nos configuren este sólido de revolución. He hecho acá tan solo unas pocas capas para poder explicarlo, pero en realidad se trataría, o teóricamente se trataría, de infinitas capas superpuestas una al lado de la otra, de manera que no hay ningún espacio interior. Acá en nuestra última capa que estoy señalando aparece como si fuese una parte interior vacía, pero se supone que ahí viene otra capa y después de esa capa otra capa, y así sucesivamente, de manera que el sólido es completamente lleno en su parte interior. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con el desarrollo explicativo para obtener la fórmula del volumen del sólido de revolución. Para eso voy a extraer esta última capa, la más pequeña, la voy a extraer para que podamos verla afuera y desarrollar entonces una fórmula que nos permita obtener el volumen de este sólido de revolución. Bueno, una vez que tengo seleccionada la capa o cascarón, voy a separarla de nuestro sólido de revolución para poder continuar con la explicación de esta metodología, de esta fórmula para obtener volumen de este sólido de revolución. Bueno, ahora que lo tenemos afuera, vamos a notar que este cilindro, este cascarón cilíndrico, va a tener un espesor y que corresponde, si vemos acá en el sólido de revolución, corresponde a un delta X, una variación en el eje X. Noten acá en la parte que estoy señalando
Entonces cada una de estas partes se trata de un delta X y que corresponde al grosor de esta capa o de este cascarón. Ahora, la longitud de ese espesor es infinitamente pequeña. Ya lo mencionaba anteriormente que está compuesto por infinitas capas, y si son infinitas capas, cada una de ellas tiene un espesor muy pequeño. Sin embargo, acá se ha hecho de esta manera para poder hacer la explicación respectiva. Ahora lo que vamos a hacer es como romper este cilindro y estirarlo completamente, de manera que nos quede una especie de prisma rectangular que contiene un volumen específico. Ese volumen está dado entonces por el área de una de sus caras multiplicada por su altura. Con esto obtendremos el volumen. Para ello entonces necesitamos obtener el área de una de sus caras, y para eso tendremos la longitud de esa cara. Recuerden que esto resultó de una figura circular, y la longitud de un círculo es igual a 2πr. Este círculo se estiró y por lo tanto la longitud es 2πr, ¿de acuerdo? Y tenemos un espesor, y el espesor, ya lo decía anteriormente, corresponde a delta X, a un valor diferencial de X. Y nos falta ahora, para obtener el volumen, decir que esto contiene una altura. Resumiendo, entonces tenemos que el volumen va a ser igual a 2πr por delta X por la altura. Si nos fijamos ahora, entonces vemos que R va a estar dado por un valor de X. Fíjense acá que estoy señalando con el marcador láser que tenemos que cada uno de estos cilindros tiene un radio, y este radio va a estar dado por un valor de X. Por lo tanto, podemos reemplazar 2πr por 2πx, y a su vez simultáneamente la altura de cada uno de estos cascarones va a estar dado por la altura de la función, y la altura de la función sencillamente la podemos denotar como f de x, el valor de salida de la función. Ahora podemos expresarlo en términos de x, el volumen, es decir, volumen en función de x va a ser igual a 2πx por delta x por f de x. Antes no podíamos hacerlo en términos de x porque teníamos varias variables. Una era r, el radio, otra era x y otra era h, un valor que no conocíamos. Fíjense que ahora todo está en términos de x, y por lo tanto podemos decir que es el volumen en términos de x. Como hemos dicho que se trata de infinitas capas, para obtener el volumen de todo este sólido requeriríamos de obtener la sumatoria de todos los volúmenes de todas las capas que involucran este sólido de revolución. Y ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, en otros videos, que esta sumatoria le corresponde de manera precisa a la integral definida dentro de unos límites. Por lo tanto, el volumen en términos de x va a ser igual a la integral definida entre a y b de 2πx, que es la longitud de la cara superior, por f de x, que es la altura, y por el diferencial de x, que reemplaza a delta x, el diferencial de la integral. Con esto entonces vamos a llevar esta expresión a una forma general. Como 2π es una constante, entonces la podemos sacar de la integral. Nos quedaría 2π por la integral entre a y b de x por f de x diferencial x. Lo que vamos a hacer ahora es llevar la función f de x, que es 4.5 menos 0,5x al cuadrado, a la fórmula general, y lo vamos a desarrollar acá al lado derecho. Tendremos entonces 2π por la integral. Recuerden que la función está entre 0 y 3, esos son los límites de la integral, 0 y 3 de x, que por fórmula viene ya dada, y la función f de x es 4,5 menos 0,5x al cuadrado. Procedemos ahora al desarrollo multiplicando x por lo que tenemos entre paréntesis. Tendríamos entonces 4.5x menos 0,5x al cuadrado multiplicado por x nos da x al cubo. Lo que procedemos es ahora a resolver la integral utilizando el método
de la potencia y tendríamos entonces que el volumen en función de x va a ser igual a 2pi que multiplica a 4.5x al cuadrado sobre 2. X le sumamos al exponente 1 más 1, 2, y eso mismo va al denominador, menos 0,5x al cubo. Este 3 le sumamos 1, nos da 4, y eso mismo va al denominador, para evaluarlo entre 0 y 3. Ahora necesitamos entonces hacer la evaluación de esta integral, reemplazando los valores de x por 3 y los valores de x por 0. Los valores de x por 3 le restamos el valor obtenido en los valores de x reemplazándolo por 0. Pero nos podemos dar cuenta que si reemplazamos a x por 0, toda la expresión se nos anula, porque quedaría 0 multiplicado por cualquier cosa nos va a dar 0. Esto quiere decir que podremos utilizar únicamente x igual a 3 para obtener el resultado y no necesitamos entonces utilizar a 0 como valor de reemplazo de x. Siendo esto así, tendríamos entonces 2pi que multiplica a 4,5, x lo reemplazamos por 3, nos queda 3 al cuadrado sobre 2 menos 0,5, x lo reemplazamos por 3 elevado al 4 a la 4 sobre 4. Al desarrollar esto vamos a obtener 2pi que multiplica a 4,5 elevado al cuadrado, esto en una calculadora lo desarrollamos, y asimismo menos 0,5, 81 sobre 4. Al resolver esto en calculadora vamos a obtener 2pi que multiplica a 4,5 elevado al cuadrado menos 81 octavos. Esto significaría 81 cuartos menos 81 octavos. Y esto va a ser igual a 2pi que multiplica a 81 sobre 8. El resultado de esto va a ser pi 81 cuartos, es decir que esta es nuestra respuesta ya simplificada. También en términos de decimales la podríamos expresar como 20,25 pi, y recordemos que como se trata de un volumen utilizamos acá este término final diciendo que se trata de unidades cúbicas. Y así entonces para este caso hemos podido hacer el dibujo, obtener la fórmula y resolver el volumen de este sólido de revolución. Espero entonces que esta explicación haya sido de mucha ayuda para ustedes. Nuevamente los invito para que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, que compartan, que activen notificaciones y nos den un fabuloso like. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.